Imagínate tener tanto dinero que podrías comprar cualquier cosa en el mundo, excepto la única cosa que te mantiene vivo. Arthur era ese hombre, un multimillonario que, en una noche de Navidad, decidió que si no podía comprar una familia, tendría que robarla. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre un hombre que salva a un perro congelado. Es la historia de cómo ese acto de bondad se transformó en una obsesión oscura que casi destruye la vida de una madre inocente. Te pregunto, ¿hasta dónde llegarías para dejar de sentirte solo? Porque la decisión que tomó Arthur te hará cuestionar si realmente el dinero lo justifica todo, o si hay errores que ni una fortuna puede borrar. Antes de ver hasta dónde llegó la obsesión de Arthur, tengo una meta. Estamos construyendo aquí una comunidad de amantes de las historias profundas. Si quieres apoyar este contenido y no perderte la próxima narrativa emocionante, haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y ayudas a que estas historias lleguen a más personas. ¿Listo? ¡Vamos a la nieve! Arthur cerró de golpe la pesada puerta de roble de la mansión. El clic de la cerradura resonó como un disparo seco en el silencio absoluto de la calle desierta. No miró atrás. Adentro, el árbol de 3 metros parpadeaba con luces doradas para nadie, rodeado de regalos que él no abriría. Los empleados ya habían sido despedidos con bonos generosos para que se mantuvieran lejos. La calefacción central mantenía las enormes habitaciones a 22 grados, pero Arthur sentía un frío que venía desde dentro de sus huesos, un hielo que ningún termostato podía derretir. Se acomodó el cuello del abrigo de cachemira negro. La prenda costaba más que un auto común, pero esa noche no servía para calentar el vacío que cargaba en el pecho. La nieve caía fina y constante, cubría el jardín impecable de blanco, borrando los colores del mundo. Era Nochebuena. El planeta entero celebraba el nacimiento y la unión. Arthur solo quería que todo parara. Sus zapatos de cuero italiano no estaban hechos para el asfalto congelado e irregular del suburbio rico. A cada paso, la suela lisa resbalaba levemente en el hielo, pero él no disminuía el ritmo. Caminaba sin rumbo, en dirección al paseo marítimo, donde el viento del mar era conocido por ser violento y despiadado en invierno. Las calles estaban vacías. De vez en cuando, el sonido ahogado de risas y el tintineo de cubiertos escapaban de alguna ventana iluminada, hiriendo sus oídos como agujas. Arthur odiaba la felicidad ajena en esa noche específica. La alegría de los otros parecía un insulto personal a su dolor. 3 años. Hacía exactos 3 años que el teléfono sonó. 3 años que la casa quedó demasiado grande. El dolor agudo de la nostalgia se había transformado en un agotamiento crónico y pesado. Estaba cansado de fingir que funcionaba, cansado de firmar contratos multimillonarios, cansado de respirar el aire que ellos ya no podían respirar. Encontró un banco de madera frente al mar gris y revuelto. El asiento estaba cubierto por una fina capa de escarcha blanca. Arthur no lo limpió. Simplemente se sentó, sintiendo cómo la humedad gélida atravesaba la tela cara del pantalón instantáneamente y mordía su piel. El océano rugía frente a él, oscuro e infinito, reflejando perfectamente el caos dentro de su mente. Apoyó la cabeza en el respaldo duro y miró al cielo sin estrellas, cargado de nubes de nieve. El frío comenzó a cambiar de textura. Dejó de ser una agresión dolorosa y pasó a ser un abrazo pesado, invitante y somnoliento. Decían que rendirse en el frío era indoloro, como quedarse dormido después de un día largo. Era eso lo que él quería: paz, silencio, el fin del ruido constante de la culpa. Arthur cerró los ojos. Su respiración formaba nubes blancas que desaparecían rápido en el aire nocturno. Dejó de frotarse las manos. Algo húmedo, áspero y caliente tocó su mano, que yacía en el banco. Arthur no se movió. Creyó que era un delirio, final de su mente congelándose, una mala jugada de su cerebro moribundo. Pero el toque vino de nuevo, más fuerte, insistente. Un sonido bajo surgió, un gemido trémulo
que rompió el ritmo hipnótico de las olas del mar. Abrió los ojos con dificultad, con los párpados pesados por el hielo. Un hocico negro estaba a centímetros de su rostro. Salía vapor caliente de las fosas nasales del animal. Era un Golden Retriever. Era grande, pero parecía minúsculo encogido de tanto frío. El pelaje dorado estaba sucio de lodo y lleno de cristales de nieve. El perro no ladró. Miró al fondo de los ojos de Arthur con una urgencia desesperada, temblando tanto que sus dientes castañaban audiblemente. Sin pedir permiso, el animal apoyó las patas delanteras en las rodillas de Arthur y recostó su cabeza en el pecho de él, buscando cualquier rastro de calor humano en aquel cuerpo casi inmóvil. Arthur sintió algo áspero raspar su mejilla. El perro lamía una lágrima que se había congelado a mitad de camino. Aquel contacto caliente fue un choque eléctrico en el sistema apagado del multimillonario. El calor del animal contrastaba violentamente con el mundo de hielo a su alrededor. Arthur miró hacia abajo. El perro temblaba tanto que el banco vibraba con él. Si Arthur se quedaba allí, moriría, y eso no importaba. Pero si él se quedaba allí, el perro moriría también. Y eso, por algún motivo inexplicable, era inaceptable. La responsabilidad pesó más que la depresión. Arthur intentó levantarse. Sus piernas eran bloques de concreto. Las rodillas crujieron y dolieron, protestando contra el movimiento repentino. Se quitó la bufanda de lana virgen del cuello y envolvió el cuello del animal. El perro suspiró, un sonido largo de alivio, y apoyó el cuerpo en la pierna de Arthur. La caminata de regreso fue lenta y penosa. El viento cortaba el rostro de Arthur, pero ahora tenía un objetivo: mantener a aquel ser vivo caminando. El perro cojeaba un poco, con las patas sensibles quemadas por la sal de la nieve. Arthur se agachó, ignorando el dolor de espalda, y levantó al animal de 30 kilos en brazos. El olor a perro mojado y tierra invadió su nariz. Era un olor sucio, orgánico, vivo. Ensució el abrigo de $5,000. Arthur apretó el cuerpo caliente contra su pecho y continuó. El peso del animal anclaba a Arthur en la realidad. Cada paso exigía esfuerzo, exigía concentración. No había espacio para pensar en el pasado cuando sus brazos ardían por el esfuerzo presente. Llegaron al portón de la mansión. Las luces de seguridad se encendieron, iluminando la nieve que caía furiosamente. Dentro de la casa, el silencio sepulcral fue roto por el golpeteo de patas en el mármol italiano del vestíbulo. La calefacción central envolvió a los dos como una manta. Arthur no llamó a los empleados que quedaban en el área de servicio. Él mismo fue hasta la lavandería y tomó una pila de toallas blancas y afelpadas. Se sentó en el suelo de la sala de estar, justo frente a la chimenea a gas, que encendió con un clic del control remoto. Frotó el pelaje dorado con vigor. El perro gemía de placer, cerrando los ojos mientras el calor volvía a su cuerpo. Cuando Arthur paró, el animal se sacudió entero. Agua sucia voló para todos lados, manchando el sofá de terciopelo crema y la alfombra persa antigua. Arthur miró el desastre. Por primera vez en 3 años, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. No sintió rabia, sintió alivio. La casa perfecta finalmente parecía habitada. A la mañana siguiente, Arthur despertó con un peso sobre las piernas. Se había quedado dormido en la alfombra de la sala, con la cabeza apoyada en el sofá. Max, el Golden Retriever, dormía profundamente sobre sus pies, roncando bajo. El sol de invierno entraba por los enormes ventanales, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Arthur sintió una paz extraña, frágil, pero real. Estiró la mano para acariciar la cabeza del perro. Los dedos encontraron algo duro en medio del pelo suave del cuello. Era un collar de nylon rojo, simple y desgastado, que él no había notado en la oscuridad de la noche anterior. Había una placa de metal barata colgando. Arthur sintió un nudo en el estómago. Volteó el metal helado. De un lado estaba grabado Max. Del otro, un número de teléfono y un nombre: Elena.
La realidad se derrumbó sobre él. Aquel ángel no era suyo, tenía dueño, y el dueño lo querría de vuelta. Arthur miró el teléfono por un largo minuto. Llamar parecía firmar una sentencia de muerte para su recién descubierta paz. Pero él no era un ladrón. Marcó el número. Una voz femenina contestó al primer tono, sofocada, casi gritando. «¿Max? ¿Encontraste a Max?» Una hora después, la limusina negra se detuvo frente a una casa de madera azul con la pintura descascarada. El barrio era sencillo, lleno de cercas torcidas y tendederos con ropa congelada. Antes incluso de que el conductor abriera la puerta, una niña pequeña, envuelta en un abrigo rosa acolchado, salió corriendo por la puerta principal. «¡Max! ¡Max!». El perro saltó del asiento de cuero del auto, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se meneaba. Arthur se quedó parado al lado del vehículo, con las manos en los bolsillos profundos, sintiendo el viento helado invadir el espacio que el perro había dejado caliente. El reencuentro fue visceral. La mujer, Elena, cayó de rodillas en la acera cubierta de nieve sucia. No le importó la humedad ni el frío. Abrazó el cuello del perro, enterrando el rostro en el pelaje dorado. La niña Bia saltaba alrededor de ellos, gritando y riendo al mismo tiempo. «¡Lo sabía, mamá! ¡Sabía que Papá Noel lo traería de vuelta!». Era una escena de amor puro, crudo y sin filtros. Arthur observó todo detrás de sus gafas oscuras. Sintió una punzada de envidia tan fuerte que le dolió físicamente. Él era un intruso allí, un alienígena observando un ritual humano que él había olvidado cómo practicar. El silencio dentro de su cabeza, que Max había llenado, comenzó a gritar nuevamente. El perro miró hacia atrás una única vez, una mirada rápida a Arthur, antes de lamer las lágrimas del rostro de su dueña. Elena se levantó. Sus jeans estaban mojados en las rodillas. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, roja por el frío. Caminó hacia Arthur. Parecía exhausta. Ojeras profundas marcaban su rostro y sus manos eran ásperas, callosas por el trabajo, pero sus ojos brillaban. «Gracias», dijo ella. La voz era firme, orgullosa. «No tengo cómo pagarte ninguna recompensa ahora. El mes ha sido difícil, pero…». Arthur la interrumpió con un gesto brusco. Él no quería gratitud. Él quería al perro. Necesitaba esa ancla. Sacó una chequera del bolsillo interno del saco. Escribió un número apresurado. Un número con 5 ceros. El sonido de la hoja siendo arrancada fue alto y seco. Le extendió el papel a ella. «No quiero recompensa. Quiero comprar al perro». Elena miró el cheque. Sus ojos se abrieron mucho al ver la cifra. Luego se entrecerraron, enfocándose en el rostro de Arthur. El aire entre ellos se enfrió 10 grados. Ella no tomó el papel. Soltó una risa corta, sin ninguna gracia. «¿Comprar?», repitió ella, como si él hubiera hablado en otro idioma. «¿Crees que él es una mercancía? ¿Un sofá usado?». Ella dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal del multimillonario. Olía a canela y detergente barato. «Él es mi hijo. Es el hermano de Bia. Su padre nos dejó. El dinero se acabó, pero Max se quedó. Él es familia. Y no puedes comprar a un miembro de la familia». Ella le dio la espalda sin esperar respuesta. «Si estás de acuerdo con Elena en que la familia y la lealtad no tienen precio, revienta ese botón de like y suscríbete ahora mismo. Demostremos cuántos pensamos igual. Vamos, Bia. Vamos, Max». Arthur se quedó solo en la acera, sosteniendo un pedazo de papel que valía un auto de lujo, sintiéndose más pobre que nunca. La mansión volvió a ser una tumba de mármol en cuanto Arthur entró. El silencio zumbaba en sus oídos, más fuerte que cualquier grito. Intentó sentarse en el sofá donde Max había dormido, pero el olor a perro ya estaba desapareciendo, tragado por el aroma estéril de la limpieza industrial. El rechazo de Elena no lo hizo desistir, solo cambió su estrategia. Él era un hombre de negocios. Si no podía comprar el activo, hostilizaría a la competencia. Arthur llamó a su abogado personal y pidió un expediente completo sobre Elena.
En 2 horas, el informe estaba en su pantalla. Cuentas atrasadas, amenazas de desalojo, un empleo inestable en una cafetería. Ella era vulnerable. Arthur sintió un gusto amargo en la boca, pero tragó. Activó sus contactos en servicios sociales. El argumento era frío y técnico. Ambiente insalubre y falta de recursos para mantener un animal de gran tamaño. Él no era el villano de su propia historia, se decía a sí mismo. Él estaba simplemente salvando al perro. Al día siguiente, Arthur estacionó la limusina frente a la casa de madera. No bajó con un cheque, sino con una libreta imaginaria de inspector. Iba a recolectar pruebas. Elena estaba en el jardín minúsculo, intentando quitar la nieve de la entrada con una pala de plástico rota. Cuando vio a Arthur, se endureció. Su postura defensiva era visible, los hombros tensos bajo el abrigo fino. Arthur abrió la boca para soltar alguna frase calculada sobre la seguridad del animal, pero fue interrumpido por un huracán color rosa. Vía salió de detrás de su madre y corrió hasta el portón. Ella no veía a un multimillonario depredador. Ella sonrió, mostrando una ventanita en los dientes de enfrente. «¡Mamá! ¡Es el tío triste!», gritó ella señalando a Arthur. «Vino a ver a Max». La inocencia de la niña desarmó a Arthur como un puñetazo en el estómago. El apodo «tío triste» resonó de forma ridícula y dolorosamente precisa. Elena intentó sujetar a su hija, pero Vía ya había abierto el portón y empujado la correa del perro a la mano de Arthur. «Max está llorando porque te extraña. ¿Lo llevas a pasear?», pidió la niña, con la autoridad que solo tienen los niños de 6 años. Arthur miró la correa de nylon roja en su mano enguantada. Miró a Helena, que lo observaba con una mezcla de desconfianza y agotamiento. Podría haberse negado. Podría haberse ido y dejar que los abogados destruyeran a esa familia. Pero Max apoyó el hocico helado en su mano y movió la cola. Arthur suspiró, el vapor saliendo blanco de su boca. «Solo una vuelta», murmuró. Comenzó a caminar por la calle del barrio pobre. Vía fue saltando a su lado, hablando sin parar sobre la escuela, sobre muñecas y sobre cómo el cielo parecía algodón de azúcar. Por primera vez en el día, Arthur no pensó en el informe financiero de Elena. Solo sintió el tirón firme de la correa conectándolo a la vida. Aquello se convirtió en una rutina peligrosa. Arthur volvía todos los días. La excusa oficial para sí mismo era monitorear las condiciones del animal, para el proceso que corría en secreto. Pero la verdad era adictiva. Él llegaba con bolsas de comida premium y juguetes caros, que Elena aceptaba con una renuencia orgullosa. Después del paseo, él terminaba entrando. La cocina de Elena era minúscula. La mesa se balanceaba y las sillas no hacían juego, pero era cálida. Olía a pastel de maíz y café fresco. Arthur, acostumbrado a cenas de gala silenciosas, se veía sentado en un banquito de madera, tomando chocolate caliente en una taza astillada, mientras Vía dibujaba y Max dormía en sus pies. Allí como un espía, un lobo con piel de cordero, pero en esas tardes doradas de invierno, se olvidaba de que era el enemigo. Estaba siendo adoptado, y eso lo aterrorizaba más que la soledad. Era un martes gris cuando la burbuja estalló. Arthur estacionó, trayendo un pastel de nueces caro que había encargado en la mejor panadería de la ciudad. Pero la casa no olía a café ni a acogida. Olía a pánico. Un auto oficial, blanco y sin gracia, con el escudo del ayuntamiento en la puerta, bloqueaba la entrada del garaje. La puerta principal de la casa estaba abierta de par en par al frío. Arthur sintió que la sangre se le helaba, no por la temperatura, sino por un presentimiento antiguo y malo. Soltó la caja del pastel en el asiento de cuero del copiloto y corrió. El sonido de llanto venía de adentro. No era el llanto caprichoso de un niño que él había aprendido a tolerar. Era el llanto ronco, roto y desesperado de una madre acorralada. En la sala minúscula, la escena era un campo de batalla emocional. Una mujer de traje gris, con rostro severo,
Sostenía una carpeta como si fuera un arma apuntada a la cabeza de ellas. Elena estaba encogida en la esquina del sofá viejo, abrazando a Vía con tanta fuerza que los nudillos de sus manos estaban blancos. La niña sollozaba, con el rostro enterrado en el pecho de su madre. Max estaba plantado frente a ellas, gruñendo bajo, con los dientes a la vista y el pelo de la nuca erizado. Ya no era el bufón de la corte, era el guardián de la manada. «Señora, entienda, la denuncia fue clara sobre la insalubridad y la falta de recursos», decía la mujer de gris, con una voz metálica e indiferente. «Si no entrega al animal voluntariamente, tendremos que evaluar la custodia de la menor también. El ambiente no parece seguro». Arthur se detuvo en el marco de la puerta, paralizado. Aquella mujer de gris era él. Ella era la personificación de la burocracia fría, eficiente y despiadada que él había activado días atrás con una llamada casual. Estaba viendo, en vivo y a todo color, el resultado práctico de su estrategia de negocios. No era un proceso administrativo, era violencia pura. Elena levantó los ojos hinchados y vio a Arthur. Por un segundo, un brillo de esperanza se encendió en su mirada. «¡Arthur! ¡Arthur, por favor! ¡Habla con ella! ¡Se quieren llevar a Max!», suplicó con la voz quebrada. La confianza ciega en esa mirada cortó a Arthur más profundo que cualquier cuchillo. Él no era el salvador que ella creía que era. Era el verdugo, el monstruo que había invadido su santuario para robar la única alegría que les quedaba. La vergüenza subió por la garganta de Arthur, ácida y caliente. Tuvo ganas de vomitar, pero no había tiempo para sentir pena de sí mismo. Arthur enderezó la columna, asumiendo la postura rígida de CEO que usaba para intimidar a juntas directivas. Entró en la sala y el aire pareció volverse más pesado. «Puede parar ahora». Su voz salió baja, pero con una autoridad atronadora que hizo que la agente retrocediera un paso. Arthur sacó el celular del bolsillo. «Yo soy Arthur Valente. Fui yo quien hizo la denuncia anónima». El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Elena soltó el aire, confundida, su cuerpo congelándose, como si hubiera recibido una bofetada física. Arthur no tuvo el valor de mirarla. Encaró a la agente con furia. «Y estoy retirando todo ahora. Mis abogados están en línea con su supervisor en este exacto momento. Si usted no sale de esta casa en 30 segundos y deja a esta familia en paz, saldrá de aquí despedida». La agente salió dando un portazo. El ruido del motor del auto alejándose fue lo único que se escuchó por largos segundos. Arthur se quedó allí, parado en medio de la sala humilde, sintiéndose un intruso nuevamente, peor que un extraño. Se giró despacio para encarar a Elena. El alivio en su rostro había desaparecido completamente. En su lugar, había una máscara de shock y dolor que parecía esculpida en piedra. Se levantó del sofá, despacio, apartando a Vía gentilmente hacia un lado. Max, confundido, miraba de uno a otro con las orejas bajas, sintiendo el cambio brusco en la energía de la sala. «¿Tú?», susurró ella. La palabra salió de su boca como un trozo de vidrio. No era una pregunta. Era una acusación que pesaba toneladas. Arthur abrió la boca para justificarse. Quiso decir que estaba solo en el mundo, que el duelo lo había vuelto loco, que no sabía lo que estaba haciendo cuando llamó a ese número. Pero las palabras murieron en su garganta seca. Ninguna excusa cubriría la fealdad desnuda y cruda de lo que había hecho. Había intentado comprar amor con crueldad burocrática. «Sí», admitió, con la voz ronca y fallida. «Fui yo. Yo quería al perro. Pensé que, si la situación se volvía insostenible, me lo venderías». Decir aquello en voz alta era horrible. Vomitaba la podredumbre de su alma en la alfombra gastada de la sala. Elena retrocedió un paso, como si él fuera contagioso. La decepción en sus ojos era peor que el odio. Era lástima. Lástima de un hombre tan rico y tan miserable. «Sal de mi casa», dijo Elena. Su voz temblaba. Las lágrimas corrían silenciosas, pero la orden era firme como el acero.
Vía comenzó a llorar fuerte de nuevo, abrazando la pierna de su madre, sin entender por qué el tío triste se había convertido en el monstruo de la historia. Arthur asintió con la cabeza, incapaz de mirar a la niña. No tenía derecho a pedir perdón allí. Caminó hacia la puerta, el peso del mundo, curvando su espalda. Antes de salir, miró a Max una última vez. El perro estaba sentado, quieto, observando con esos ojos castaños que parecían entenderlo todo. Arthur salió al frío cortante de la calle. Entró en la limusina y arrancó. El pastel de nueces continuaba en el asiento del copiloto, intacto dentro de la caja bonita, un recuerdo dulce de una amistad que él había asesinado antes incluso de que naciera. Los días siguientes fueron una mancha gris e indistinta en la vida del multimillonario. La mansión estaba más silenciosa que nunca, pero ahora el silencio no era solo vacío. Estaba lleno de ecos de remordimiento. Arthur caminaba por los pasillos vastos, miraba los cuadros caros, los extractos bancarios con números infinitos, y solo veía polvo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de la verdad obvia. Él nunca necesitó al perro. Necesitaba desesperadamente la vida que giraba en torno al perro. Envidiaba el calor de aquella cocina torcida, la lealtad inquebrantable de aquella familia rota. En la mañana de la víspera de Navidad, Arthur tomó una decisión final. No podía comprar el pasado de vuelta, pero podía usar su poder para garantizar el futuro de ellas. Llamó al abogado nuevamente a su oficina. Esta vez, la orden no era para destruir, era para construir. Redactó un documento. No era un cheque, era una escritura. Arthur volvió a la casa de madera azul al final de la tarde de Navidad. La calle estaba quieta, cubierta por un silencio sagrado que solo existe en esa fecha. No detuvo la limusina en la puerta. Caminó 2 cuadras en la nieve blanda, las botas de cuero hundiéndose a cada paso. El viento había parado, pero el aire continuaba gélido, cristalizando la respiración. Arthur sostenía un sobre pardo, grueso y pesado, contra su pecho. Sus manos temblaban, no de frío, sino de un miedo que no sentía hace décadas. Miedo al rechazo. Subió los 3 escalones del porche y se detuvo. La madera crujió bajo su peso. No tenía derecho a tocar esa puerta. Dudó por un largo minuto, escuchando el sonido ahogado de una televisión encendida allá dentro. Finalmente, se tragó el orgullo y dio 3 golpes secos. El sonido pareció resonar por todo el barrio. La puerta se abrió despacio. Elena apareció en la rendija. Usaba un delantal sucio de harina y sus ojos estaban rojos, pero secos. Cuando vio a Arthur, no gritó. Simplemente sujetó la manija con fuerza, los nudillos poniéndose blancos, transformando la puerta en un escudo entre su mundo y el hombre, que intentó destruirlo. Arthur no esperó a ser expulsado. Extendió el sobre rápidamente. «No vine a comprar nada», dijo, con la voz ronca saliendo en nubes de vapor. «Esto es la escritura de esta casa. Se la compré al propietario que estaba amenazando con el desalojo. Está a tu nombre, y hay un fondo de estudios para Vía». Elena miró el papel, luego el rostro de él. No se movió. «¿Por qué?», preguntó ella, con la voz fallando, mezclando desconfianza y shock. «Porque tú me enseñaste que la lealtad no tiene precio», respondió Arthur, bajando los ojos. «Y porque Max salvó mi vida. Considéralo una deuda pagada». Puso el sobre el muro del porche y se dio la vuelta para irse. El pecho le dolía, pero era un dolor limpio. Se iba a su palacio de hielo, pero dejaba atrás un hogar seguro. Arthur había dado 3 pasos en la nieve cuando oyó la puerta abrirse de par en par. «¡Tío triste!». El grito agudo cortó el aire de la tarde. Antes de que pudiera darse la vuelta, sintió el impacto. Vía abrazó sus piernas con fuerza, ignorando el frío, vistiendo solo calcetines en los pies mojados. Arthur se paralizó, miró hacia abajo. La niña lloraba y sonreía al mismo tiempo, y entonces vino el toque húmedo en su mano. Max estaba allí, moviendo la cola frenéticamente, lamiendo el guante de cuero caro como si fuera la mejor golosina del mundo.
Elena bajó los escalones despacio. Tomó el sobre, pero no lo abrió. Miró al hombre roto frente a ella, despojado de toda arrogancia. «No puedes irte así», dijo Elena. Su voz era firme, pero ahora tenía una suavidad nueva, una compasión maternal que desarmó a Arthur completamente. Él movió la cabeza negando. «No merezco quedarme, Helena. Casi les quito todo». Elena se acercó y tocó su brazo. El calor de su mano atravesó las capas de lana y cachemira. «Nadie merece pasar la Navidad solo, Arthur. El pavo es pequeño. Tal vez estemos apretados en la mesa, pero...» Miró al perro, que ahora saltaba en las piernas de Arthur, pidiendo que lo cargara. «Pero Max no se va a calmar hasta que entres. Y yo no suelo llevarle la contraria a la familia». Ella sonrió, una sonrisa tímida, pero genuina. Abrió espacio en la entrada. La invitación era más valiosa que cualquier cheque que Arthur hubiera firmado en su vida. Arthur entró. El calor de la casa pequeña lo abrazó como una bofetada física, derritiendo el hielo que cubría su alma hacía 3 años. Olía a asado quemado en los bordes y a esperanza. El árbol de Navidad era de plástico, torcido y adornado con dibujos de papel hechos por Vía, pero brillaba más que el pino gigante y solitario de la mansión. Se sentaron en la mesa tambaleante, comieron, rieron de las historias de la escuela de Vía y dejaron que Max lamiera los platos al final. Arthur miró alrededor de aquella sala imperfecta. Vio a Elena riendo, vio a Vía segura, vio a Max durmiendo pesadamente sobre sus zapatos italianos arruinados por el lodo. Por primera vez, no sintió falta de lo que había perdido. Sintió gratitud por lo que había encontrado. Arthur se dio cuenta de que no había salvado al perro aquella noche fría en el banco de la plaza. El perro, con su lealtad simple y gratuita, era quien había salvado al humano. Quiero que seas brutalmente honesto en los comentarios. Arthur intentó destruir a esa familia por egoísmo, pero luego les regaló una casa. Si tú fueras Elena, sabiendo lo que él hizo, ¿lo habrías invitado a entrar a cenar o le habrías cerrado la puerta para siempre? Te leo abajo. Y si esta historia tocó alguna fibra en ti, no olvides suscribirte. Traemos historias como esta cada semana. Nos vemos en la próxima.